Doctor Abelardo Ávila Curiel es investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Doctor, muy buenos días, felicidades. Muy buenos días, Lupita, felicidades a tu auditorio, feliz Navidad. Igualmente. Y doctor, un tema que tenemos que reflexionar, no nada más en este tiempo, sino en todo momento, es cómo le hacemos, cómo se exige que se instrumenten estas políticas públicas y que estos programas sociales efectivamente pues logren revertir la desnutrición infantil. Claro, hemos cerrado el camino y estamos pagando un precio muy alto. De hecho, hemos pagado un precio muy alto. Nada más por darte una cifra, en los últimos 30 años hemos tenido una mortalidad infantil sedentaria, esto es decir, se han muerto 1.300.000 niños por causas asociadas con la desnutrición. Y te refiero a los 30 años porque hace 30 años ya teníamos la capacidad de haber erradicado la desnutrición en México. Había suficiente alimento, había suficiente presupuesto en los programas, pero erramos el camino, nos fuimos a una política asistencialista donde lo importante era la imagen, después nos fuimos a repartir dinero sin preocuparnos que ese dinero realmente desarrollara capacidades, permitiera superar la pobreza y creamos una situación muy grave porque sobre la desnutrición infantil hemos generado también otro problema de mala nutrición que es la obesidad, que parecerían dos polos extremos, sin embargo están ligados. Sí, parece mucha contradicción, ¿no? Que tengamos el primer lugar prácticamente de obesidad y desnutrición al mismo tiempo también tan grave. Tan grave, sí, porque lo que los niños sobrevivientes, que son niños de talla baja, que son niños adaptados a la escasez, de repente en etapa escolar se enfrentan a un ambiente obesigénico y este es realmente el peor de los mundos posibles porque la obesidad en adultos que fueron niños desnutridos es mucho más grave, causa trastornos metabólicos gravísimos. Y estamos pagando, por ejemplo, el precio de 500,000 de adultos fallecidos por diabetes en los últimos 6 años, ¿no? Entonces estamos en ese contraste. Afortunadamente parece que ya se avisora un importante giro en la orientación de las políticas públicas, porque ahora, gracias a las reformas constitucionales, la alimentación ya es un derecho, no es una dádiva del gobierno, de las instituciones, sino es un derecho de los niños, y es un derecho que tiene que estar tutelado por toda la sociedad, empezando por el Estado, y esto ya obliga, o sea, no es optativo, no es una política que se pueda hacer o dejar de hacer, sino ya es una obligación de Estado, y entonces pues nos estamos preparando para a partir del 2013 podamos realmente instrumentar programas que vayan a las zonas indígenas, a las zonas rurales atrasadas, a las urbanas marginales, y podamos garantizar que los niños reciban todo lo que tienen derecho en materia de alimentación, nutrición y salud. ¿Cuáles son los estados del país con más problemas? Pudiéramos pensar en Oaxaca, en Guerrero, en los Tarahumaras, en la Sierra, Chiapas. Claro. Sí, exactamente. Si trazamos el mapa de la desnutrición infantil y el mapa de los asentamientos de nuestra población indígena coinciden palmo a palmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un estado, Chihuahua, que en general no tiene desnutrición infantil. Esta nada más la encontramos en la zona tarahumara, en las comunidades aisladas. En Chiapas, que es mayoritariamente indígena, encontramos una grave extensión de la desnutrición infantil. Y lo mismo Oaxaca. Una buena noticia en la última encuesta, y esto demuestra que se pueden hacer bien las cosas, es que en Yucatán prácticamente se erradicó la desnutrición infantil. Al menos hubo una disminución muy notable en los últimos 10 años, y esto, bueno, se fue porque se realizaron una serie de programas dirigidos a los niños con un componente muy importante que es la inteligencia epidemiológica, es decir, no estar haciendo nada más acciones suponiendo que tienen efecto,
sino verificando niño a niño que ese efecto sea posible, ¿no? Entonces fue una sorpresa muy agradable en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, constatar esta caída de la desnutrición infantil en Yucatán, que era hasta hace poco uno de los estados que presentaban mayores tasas de desnutrición. Doctor, habla usted de estos programas y esos proyectos que irán enfocados, pero ¿de qué manera para lograr revertir esta realidad? Porque sí se puede lograr, usted nos está diciendo, ahí está el caso de Yucatán, y hace 30 años que pues sí se pudo. Entonces, ahora, ¿cómo hacerle para lograr disminuir este problema de desnutrición infantil? ¿Con qué programas? ¿Cuáles son los que sí funcionan? Le decía, programas primeramente con enfoque de derechos, es decir, es una obligación de la sociedad, es una obligación de las mismas familias, pero si las familias no pueden tutelar este derecho, tiene que ser el Estado, la sociedad misma, tiene que ser integral. La desnutrición no es solamente falta de alimentos, la buena nutrición se da con un desarrollo integral comunitario, condiciones de vivienda, servicios sanitarios, acceso a servicios de salud, de educación, orientación alimentaria, etcétera. No es nada más repartir alimentos. Ahí hemos perdido mucho esfuerzo y mucho dinero al reducir los programas de alimentación a ese componente. Debe ser un programa integral que además paradójicamente son más baratos todavía que los programas de regalar alimentos así en grandes cantidades. Lo que pasa es que el otro es muy populista, ¿no? Es muy populista, ya tenemos una cultura de la fotografía, del funcionario ahí. Sí, que estamos beneficiando a tantos millones de mexicanos y que estamos gastando tantos millones, miles de millones de pesos, y suponiendo que tienen un efecto. El otro componente que sea parte de la integralidad es la verificación de que lo que se está haciendo está teniendo el impacto que se está esperando. Y esto hay que medir, ¿no? Se llama inteligencia epidemiológica, es una métrica que nos permite saber si los niños no están anémicos, cómo van creciendo, en estrategias niño a niño, comunidad, estado, municipio, etcétera, y contar con un buen sistema de información. Bueno, se está trabajando en esa propuesta, y que lo que nos permite cierto optimismo es que ya no es una elección de Estado, sino es una obligación de Estado. Nos preguntan personas del auditorio que si los esfuerzos que hace la gente por hacer campañas de recolección de alimentos para los marginados sirven o nada más alivian un cierto sector o poco, o sí tienen algún efecto importante. Tiene un efecto que no es despreciable. Sin embargo, el peligro de esto es pensar que con ello se está resolviendo el problema y entonces se dejan de hacer las demás cosas, ¿no? Lo que es la asistencia alimentaria, es decir, los bancos de alimentos, la donación de alimentos, los programas de asistencia social alimentaria, tienen una función, sin duda alguna, y son importantes. No hay que despreciarlos, no hay que decir que no hay que hacerlos, ¿no? Pero el problema es cuando pensamos que eso es suficiente, ¿no? Estamos dando una despensa, va a ser suficiente. Eso no es suficiente. Doctor, y bueno, sabemos que hay muchos problemas, nos decía usted de las personas o los niños con desnutrición que tienen estos problemas de salud y también esto de la talla, pero problemas de aprendizaje, y esto ya se complica, ¿no? O sea, no nada más, como usted decía, es un asunto que se tiene que ver en una dirección, sino tiene que atenderse de manera integral porque todo afecta, es como un problema en cadena. Si tienen dificultades de aprendizaje, pues entonces ahí vienen otras consecuencias también graves que tenemos que enfrentar después. Y esto entra dentro de la misma métrica que decía de la vigilancia. Nosotros estamos trabajando sobre modelos integrales de nutrición y neurodesarrollo, que nos parece que es igual de importante el poner énfasis no solamente en si el niño está subiendo de peso y de talla en forma adecuada, sino sobre todo si eso se está reflejando en un neurodesarrollo adecuado. Y para ello también se debe de integrar a programas desde estimulación oportuna, de buena calidad. Tenemos información muy sólida acerca de que los niños que aún estando bien nutridos no están siendo bien estimulados,
tienen un retraso importante. Por ejemplo, en las comunidades rurales que atendemos, encontramos que el 60% de los niños no alcanza su desarrollo normal a los 12 o a los 24 meses. Esto es sumamente grave porque ya se va haciendo la cadenita de que esos niños, al no tener neurodesarrollo, al empezar a caminar tardíamente, no tienen la interacción con el medio ambiente, no desarrollan su sistema nervioso de manera adecuada y empiezan a tener un rezago que ya cuando entran al sistema educativo ya no pueden tener el aprovechamiento que tendría un niño que con un desarrollo normal, ¿no? Y ahí se inicia la pendiente hacia la reproducción de este círculo perverso de pobreza, desnutrición, porque no se desarrollen capacidades, ¿no? Y bueno, esto... Menos oportunidades y otra vez la pobreza, ¿no? Y otra vez caer en la pobreza, sí. Hablaba usted de estas reformas que hacen del alimento un derecho. Se han hecho diferentes reformas, doctor, y siempre hablamos de que sí, hay una reforma, pero se instrumentó de manera no adecuada o no está dando los resultados, o hay que meterle el asunto de la calidad y todas estas cosas. ¿Cómo hacer para que esto efectivamente sea una realidad, que funcione, que sea de calidad y que veamos los resultados, a lo mejor no en el corto, pero sí en el mediano plazo? Claro. Bueno, la reforma ha sido importante, por supuesto no es por sí misma la que resuelve, pero sí hay un giro. Antes las leyes secundarias decían que el gobierno era responsable de la asistencia alimentaria a población vulnerable. Entonces el Estado tenía la posibilidad de dirigir de manera voluntaria y a su parecer las acciones a la población que decidiera hacerlo, ¿no? Ahora que es una obligación y que además se articula con reformas importantes como el interés superior de la infancia, es decir, el Estado no solamente está obligado a tener el derecho a alimentación, sino a tener en todas sus acciones en consideración y cumplir con el interés superior de la infancia, y además hacerlo con base en el desarrollo rural sustentable. Es decir, también rompemos la disociación entre que por un lado está la producción de alimentos que pueden ser para agroexportación y además podemos destruir las mismas comunidades rurales en su economía al no apoyar la producción de los pequeños productores, y esto nos permite articular de manera integral, y el elemento central es que ya es justiciable, ya es exigible, ¿no? Entonces creo que están ya en este momento todos los elementos, la capacidad técnica que la tenemos desde hace un buen rato, en la disponibilidad de alimentos, tenemos una de las disponibilidades de alimentos más altas, inclusive no de las más altas, sino la más alta de América Latina. Tenemos alimentos suficientes para todos, en fin, y ahora ya es de poner a articular todos los elementos. Por supuesto que la vigilancia de la sociedad, de la opinión pública, el tener atención a que esto sea una realidad, pues creo que esto ya sí nos va a permitir, al menos estoy optimista, siempre he sido muy pesimista en los últimos 30 años. Pues no es para menos, ¿no? No ha sido para menos, de verdad. En tantos años de andar en esto he visto cosas terribles, pero ahora creo que estamos en condiciones de hacerlo, y es nuestra obligación en este sexto sol que estamos iniciando de dejar atrás. En este nuevo Bactum. Sí. Muy bien, pues doctor, yo le aprecio mucho que ha platicado con nosotros. Qué bueno que nos habla usted, que sí le conoce, que sí le sabe, que ha estudiado esto durante muchos años, que nos diga que hay optimismo, y ojalá que estemos hablando en breve, ¿no?, de que efectivamente sí se están dando resultados y que no nada más sea otra vez el mejoralito y el paliativo y que la foto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y muchas felicidades. Hasta luego. Un abrazo. Es el doctor Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Nutrición.